Enrique Capriles Radonsky, dirigente del partido Primero Justicia, comenzó su carrera política desde muy joven como diputado del Congreso Nacional, alcalde del municipio Baruta y exgobernador del estado Miranda, líder en las filas opositoras venezolanas. Asegura que en cada una de sus campañas ha puesto el alma recorriendo cada rincón de Venezuela. Capriles insiste a los venezolanos a seguir firmes en su propósito de recuperar la democracia en Venezuela. Bienvenido, Enrique Capriles, al Táchira, una tierra que ha marcado sin duda alguna sus campañas electorales. Bueno, aquí venir al Táchira y no sentir recuerdos es imposible. Grandes recuerdos y que siempre quedarán aquí y aquí. ¿Y por qué no iniciaste la campaña? Bueno, todavía no hemos iniciado la campaña formalmente. La campaña formalmente arranca el 22 de agosto. Quería venir para el Santo Cristo de la Grita. Lo que pasa es que ahora tampoco me gobierno solo. Tengo 2 niñas, estoy por casarme también. Tengo un varón que viene en camino, no pude venir al Santo Cristo. Quería venir también a la Virgen de la Consolación, tampoco pude llegar. Pero aquí estamos por unas horas y bueno, yo conozco muy bien este estado y quisiera volver muy pronto y seguir recorriendo el país, como sabe Venezuela que me gusta recorrerlo. Conozco muy bien nuestro país. Y no hay mejor manera que estar en el sitio para poder uno tener el pulso de lo que está pasando en toda Venezuela. Precisamente allí iba. Vienes haciendo un recorrido por varios estados durante los últimos meses. Últimas semanas. Sí. ¿Cómo ves a Venezuela? Oye, los venezolanos pensábamos que el país se había levantado después de la pandemia económicamente, porque hubo un rebote económico post pandemia. Sin embargo, creo que hicimos así y ahora está otra vez tema inflacionario, tema del alto costo de la vida, un salario que está pulverizado, el salario mínimo que hoy es menos de $4, la pensión que cobran más de 5 millones de venezolanos, menos de $4. Hay una crisis económica y social grave, una desigualdad brutal en Venezuela, como nunca antes la había visto. Hay gente que tú le ves que tiene muchos recursos económicos y derrocha. De repente ves unos carros de lujo que tú dices, bueno, y este carro, o ves sobre todo en Caracas, además ves algunas cosas que probablemente no se ven en ninguna otra parte del país. Yo vivo en Caracas. Y por otro lado tienes un país que todos los días haciendo un esfuerzo por sobrevivir. Hay varias Venezuelas dentro de Venezuela. Fíjate que debido a esa y la provincia, sobre todo, el castigo a la provincia, la diferencia que hay entre Caracas y el resto del país es brutal, como nunca antes la había visto. Debido a la desigualdad, la falta de oportunidades que muchos venezolanos han encontrado, han decidido migrar, incluso muchos de ellos arriesgando su vida. ¿Qué piensas tú de esa migración de venezolanos? Mira, eso es como agarrar un cuchillo y clavárnoslo en el corazón. No tenemos vocación de migrantes los venezolanos. La migración es por la falta de oportunidades. Si tu país no te ofrece oportunidades, acabas de concluir con un gran esfuerzo tus estudios, sales a buscar trabajo, no encuentras trabajo, o el trabajo que encuentras no te da ni para poder alimentarte bien. Sobre todo los jóvenes dicen, mira, se arriesgan y dicen, la decisión es buscar oportunidades en otra parte del mundo. Ese es el país que hay que dejar atrás, es decir, la Venezuela que viene es una Venezuela de oportunidades y para los que se fueron generarle los incentivos para que puedan regresar. El que se fue, el que buscó, encontró una oportunidad afuera, se estabilizó, no va a venirse al día siguiente. O sea, se va a venir, sí, quiere volver a su país, pero se va a venir en la medida que el país le ofrezca por lo menos la misma oportunidad que tiene ahora. Hay experiencias de países que vivieron una ola migratoria
y después se crearon los incentivos para ir recuperando a su talento. Yo creo que Venezuela, eso va a pasar en nuestro país. O sea, que nosotros podamos, en un país tan generoso como el nuestro, que los tiempos sean más cortos de lo que dicen los analistas. Bueno, esto va a tardar tantos años. Yo no creo que es un tema de décadas. Yo creo que Venezuela puede tener un proceso de reconstrucción que tenga un impacto muy en el corto plazo y que después vaya escalando. De modo que efectivamente pueda darse el reencuentro de la familia venezolana. Fíjate que debido a esta migración, la separación de muchas familias de venezolanos y venezolanos que han muerto también en el Darién, existe una frustración de parte de muchos venezolanos que siguen en el país y muchas veces han llegado a culpar a la oposición de ser culpable de eso. ¿Qué le dices tú a estos venezolanos? Yo creo que todos tenemos responsabilidad y que después de tantos años el gobierno tiene su responsabilidad, obviamente, porque tiene el poder y es el que dicta las políticas públicas para que no haya, para que haya oportunidades en el país, para que la economía funcione, para que los servicios públicos funcionen. Pero nosotros también tenemos responsabilidad. Así como hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos. Y el balance es que después de 24 años tenemos el peor gobierno de la historia en Miraflores. No hay peor gobierno que este. Ahora, más allá de quedarnos en el diagnóstico y en hacer el balance, es qué vamos a hacer. Y para mí en el año 2024 hay una gran oportunidad como no ha habido en todos estos años. Porque yo, que me conozco la película completa, nunca había visto un gobierno que tuviera más rechazo en la calle como el que hay ahora. Es decir, comparar la situación de, por ejemplo, cuando yo fui candidato en el 13 con el 23, para mí son dos Venezuelas radicalmente distintas. Es verdad que antes no habían tantos venezolanos afuera, pero también es verdad que los que están adentro, sobre todo quienes apoyaban a este gobierno, hoy no lo quieren apoyar. Entonces, hay un país que puede encontrarse. Yo sí, por eso yo hablo de un movimiento, la Venezuela del encuentro, un país que sea para todos los venezolanos. Yo no quiero que siga la polarización en Venezuela, no quiero que siga la confrontación en Venezuela. Yo creo en la unión del país y voy tras la unión de los venezolanos. Pues no consigo que un país dividido en pedazos tenga la fortaleza para levantarse, porque aquí se va a requerir de un gran esfuerzo para levantar el país. Fíjate que me gustaría, debido a esa experiencia que tienes desde el año 2012 y por supuesto antes ocupando cargos públicos, trabajando por Venezuela, hay un dicho que dice que el árbol que da frutos le tiran piedra y muchas veces han señalado a Enrique Capriles como que no ha defendido las elecciones, no ha salido a defendernos como es. ¿Qué hay que decirle a los venezolanos? ¿Qué explicación tiene? Mira, yo entiendo que en la medida que tú te comprometes más con alguien, más demanda de esa persona. Y yo sé que en mi caso ha habido un compromiso grande de muchísima gente hacia mí en estos años. Y sé que me exigen más a mí del que le puedan exigir a otra persona. Yo lo que le digo a la gente, yo siempre soy frontal y digo lo que pienso. Y digo la verdad. No es verdad que hace unos años atrás nosotros nos entregamos, nos rendimos, negociamos, etc. Eso es una mentira, eso es una patraña. Eso lo único que busca es descalificarme a mí y pretender, porque hay gente que hace la política sobre la base de atacar a otro, sacar a otro del juego y no sobre la base de competir con el otro. No es verdad que aquí nos entregamos y tiramos la toalla. Yo no tengo plan B. Mi plan B no es irme. Yo estoy aquí, comprometido con este país, enamorado de este país y dispuesto a luchar, como siempre he estado, para que este país tenga futuro. Y todo lo que yo pueda poner para que este país tenga futuro, allí voy a estar. Por eso no se trata, en mi caso, de una candidatura. Es un compromiso con el país. Es un compromiso con el cambio del país. Sea de donde sea. Que tenemos la experiencia, sí la tenemos. Que no la tiene más nadie. Y no soy yo esta, que no la tiene más nadie.
porque yo creo que no podemos llegar a Miraflores a improvisar. Yo creo que este país necesita un capitán de equipo, este país necesita a alguien que tenga la capacidad de unir al país, que tenga la capacidad de hacer una transición en paz, de recuperar la democracia y tenga además el compromiso con las grandes mayorías. Yo no soy un candidato de élite, ni un candidato que representa un grupo. Siempre mi vocación ha sido representar a todos los venezolanos y trabajar para todos los venezolanos. No estoy en los extremos, no creo en los extremos. No creo que la solución para Venezuela sea salir de un extremo para meternos en otro. Hablando de los extremos, precisamente en estas visitas que has hecho a algunos estados, hemos visto cómo ha sido parte de muchas agresiones. Llevo 8 ya. ¿Qué crees que hay detrás de esas agresiones? Frenarnos, que no recorramos el país. Creo que el gobierno le aterra, o sea, le ponen lo va a tener que poner una cara más autoritaria. El gobierno Maduro está en un esfuerzo de querer lavarse la cara internacionalmente. Por eso tú ves que habla de la paz y todo, pero en paralelo pareciera que, yo me imagino, que esa orden la da él, porque si esa orden no la da él y la orden de él es la paz, entonces ¿quién manda en el PSUV? Entonces no obedecen sus órdenes. Esa es la pregunta que también habría que hacer. O el doble discurso, la doble moral, la doble cara, que tampoco me sorprendería, ¿eh? Una cosa para las cámaras y otra cosa tras bastidores. Yo creo que ahí lo que hay es una intención de desanimar, frenar, debilitar y sobre todo además que como el gobierno controla tanto el tema mediático, que no haya la oportunidad de llevar un mensaje a los estados. Yo, para venir al Táchira, pasé 3, 4 horas donde no había señal de teléfono. ¿Cómo le puedo yo hacer llegar un mensaje a través, por ejemplo, de un teléfono? Entonces tengo que ir al sitio. Sí, creo que lo que buscan es que no lleguemos a los sitios. Parte del radicalismo. Y hablando del extremismo. Sí. Porque yo, por ejemplo, creo que el país necesita un cambio radical en la economía. Por eso yo, cuidado con la palabra radical, porque hay gente que quiere cambios radicales en cómo funciona la salud, cambios radicales en cómo funciona la educación pública, cambios radicales en los sueldos. Yo te hablaría del extremismo. Del extremismo, pero quisiera preguntarle también cuando hablamos de radicalismo, de radicales, ¿qué piensas de los opositores radicales? Vuelvo a lo mismo, no le cambiaría la palabra radical y diría los extremos. Yo no estoy en ningún extremo. No estoy, ni lo voy a estar. Este país, la respuesta frente al extremo que hoy gobierna, no puede ser un extremo del otro lado. Tiene que ser el centro, donde están la mayoría de los venezolanos, donde está la capacidad de reconstruir este país, unir este país y que se acabe para siempre el conflicto en Venezuela. Una pregunta obligada que debemos hacerte, ¿estás inhabilitado? Eso impide a Enrique Capriles, si llegase a ganar las elecciones primarias, ¿qué va a pasar con...? Que siempre los venezolanos, yo gano las primarias y si llegado el momento el gobierno sigue atrincherado en llevarnos a unas elecciones, como pareciera que quieren llevar entre inhabilitados, tropiezos, control del CNE, etcétera, llueva, truene o relampaguee, los venezolanos van a tener una opción en el año 2024. Y yo soy la garantía de que van a tener una opción. O sea, yo no voy a dejar a la gente sin opción en el año 2024. Si yo no puedo inscribirme porque este régimen sigue en su posición de llevarnos a unas elecciones en las condiciones que ellos quieren llevar, que igualitan, la respuesta va a ser unidad y voto, ahí va a haber una candidatura para los venezolanos. No van a poder inhabilitar, aquí casi todos estamos inhabilitados, no van a poder inhabilitar a 28 millones de venezolanos. Seguid el ejemplo que Barinas dio. Barinas es un ejemplo claro de la respuesta que hay que tener frente a un escenario como ese. Precisamente un mensaje para aquellos venezolanos que dudan en participar en las primarias o en algún proceso electoral. Ese mensaje de lo importante que es acudir a ejercer su voz. Es que no tenemos otra opción. Nosotros, la otra opción es dejar a Maduro y darle 6 años más al peor gobierno de la historia.
los venezolanos que queremos nuestro país, que estamos comprometidos con nuestro país, tenemos, yo sé, hay muchas razones para dudar, para desconfiar, para sentirse además defraudado. El tema es que nos estamos jugando, es el país, no es una candidatura, es el país. Frente a eso, tenemos que mostrar nuestro amor por nuestro país, nuestros sentimientos que tenemos dentro, expresarlos, no quedarnos en el diagnóstico ni quedarnos sencillamente también en la queja. Tenemos que ir para adelante, echar para adelante. Para finalizar, ¿cuál es el mayor anhelo que tiene Enrique Capriles para Venezuela? Una vida mejor para los venezolanos, una vida mejor. Democracia para todos y una vida mejor para todos. Creo que la democracia siempre será el mejor sistema para resolver los grandes problemas que tiene nuestro país. Los venezolanos tenemos esa convicción y al final todo se resume en una vida mejor para los venezolanos. Muchísimas gracias por regalarnos esta entrevista y bueno, para nosotros un placer haberlo Gracias, muchas gracias. Saludos a todos por aquí.